Buenos días. Primeramente, externar el agradecimiento a la Comisión de Derecho a la Salud por la invitación y el esfuerzo que han hecho, porque realmente este congreso, este simposio, pues a mi parecer y humilde parecer ha cumplido muchas de las expectativas que teníamos al inicio. Realmente a veces uno no ve el esfuerzo que hacen todas estas personas para que esto salga de la mejor manera posible, y yo quisiera a todos los miembros de la comisión y en especial al licenciado Navarro pues agradecerle ese enorme esfuerzo que hacen por llevar y fomentar el conocimiento en todas estas materias. Bueno, para hablar, cuando me invitaron a ser panelista y que el doctor Fallas era el expositor principal, pues yo dije, me queda muy sencillo. Nada más me paro, me pongo de pie y digo, estoy de acuerdo. Y así es, estoy de acuerdo con todo, ya prácticamente podría culminar. Pero bueno, en la medida de lo posible, para tratar de aportar un granito más a la discusión, quisiera hablarles de un elemento muy importante, que es donde se cierne mucho el debate de cómo poder hacer valer el derecho que ya quedó plasmado en la ley, porque hablamos de dignidad, hablamos de autonomía, de una serie de principios bioéticos que al plasmarse, como nos explicaba el licenciado Navarro, en una norma, pues ya obviamente se establece el derecho que es exigible, y la ley así lo establece por vía penal, administrativa y demás. Entonces, ¿cuál es para mi concepto, desde mi perspectiva, ese elemento que es fundamental y que es la prueba material? Es la prueba material que llega durante los monitoreos a revisar el SEC, el comité o la autoridad fiscalizadora, esa prueba material. Para mí lo es el consentimiento informado, como lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo podemos cómo podemos desarrollar ese consentimiento informado de tal manera que se garantice en la mayor grado posible los derechos que están plasmados en la ley y en todas las normas internacionales? Bueno, cuando hablamos de población vulnerable, entre comillas, porque tiene varios significados, como ya bien lo explicó el doctor, algunos autores dicen que no tienen autonomía para decidir o participar de una investigación, en este caso biomédica. En el caso de las normas SIONS, específicamente del 2012, hablan de una incapacidad sustancial para proteger sus intereses propios ante la postura o la opción de que participen en una investigación o bien en un proceso de atención médica, porque tienen una incapacidad para bien dar ese conocimiento, porque carecen de una serie de capacidades, y entonces ahí entramos en el debate entre capacidad del término jurídico o competencia, si hablamos del término en medicina, pero no vamos a entrar en detalles semánticos, ¿verdad? O bien porque tienen alguna dificultad para el acceso a la atención médica o otras atenciones por su elevado costo. Entonces, hablamos de un principio en bioética de autonomía. ¿Pero cómo traducimos esto? ¿Cómo lo materializamos? ¿Cuál es el instrumento por el cual nosotros podemos, ese principio que está ahí de manera abstracta, cuando hablamos de justicia, de beneficencia, cómo ponderamos estos principios, los plasmamos en una ley y sobre todo los hacemos efectivos? Que eso es lo principal. Pues el lado operativo de la autonomía, según diversos autores, hablan de la capacidad. Entonces podemos no verlo solo en blanco y en negro, de que o tiene o no tiene capacidad, sino que hay personas que tienen estados temporales de disminución de su capacidad. La pierden, la recuperan, personas con enfermedad psiquiátrica que atraviesan un proceso, un paciente con enfermedad bipolar, un paciente que es recluido de manera temporal,
y después recupera su libertad, o por el contrario, ingresa a un ensayo clínico y por alguna situación de pensión alimentaria o comete algún delito y este es penado e ingresa a un centro de los que tenemos, y entonces, ¿qué hacemos con este paciente? Porque ya su condición ha cambiado. Su condición o los medicamentos están surgiendo efecto y va recuperando capacidades. Adquiere un nuevo estatus. Entonces vean que la capacidad es un proceso dinámico, Y entonces tenemos que verlo de manera integral y no solo verlo como blanco o negro. Si el doctor Fallas, que tiene un doctorado, una persona sumamente capaz, percibía él algún grado de vulnerabilidad, sentía ese sentimiento, ahora imagínense en personas con otras capacidades o en otras condiciones. Entonces, esto aplica tanto para la parte de investigación como también para la parte de la atención clínica. Bueno, como les digo, el consentimiento informado para mí es vital, porque es el instrumento, es la prueba material que queda, es el instrumento por el cual plasmamos la decisión del paciente, es el instrumento por el cual se le otorga la información al paciente mediante todo un proceso verbal, pausado, donde se le da tiempo para que reflexione, para que haga las preguntas del caso y el tiempo necesario para que tome la decisión. Entonces, el consentimiento como instrumento es fundamental para que la persona tome la mejor decisión adecuada a sus valores y sus intereses. Y tiene que estar adecuado para la población en la que vamos a trabajar, sea cual sea. A mi modo de ver, el consentimiento informado, que es ese instrumento por el cual se plasma la autonomía, ese principio, ese derecho, tiene tres componentes muy importantes: la libertad, la información y la capacidad de comprensión. Cuando hablamos de información, y ahora que tenemos el problema con pacientes que están emigrando del continente africano, yo vi y atendí decenas de personas que ingresaban a España provenientes de Siria y se hacían investigaciones con ellos y ellos decían, bueno, tal vez si participo en la investigación, pues mi estatus migratorio mejore. Y no, yo no les podía garantizar eso. Entonces, están deseosos de mejorar ciertas condiciones. Entonces, no hay que generar falsas expectativas porque caemos en la manipulación. Información desde el idioma, desde las barreras del idioma, desde la adecuación para trabajar con personas que tengan algún grado de discapacidad auditiva o demás. La información adecuada a la condición educativa de la persona. Esto es fundamental en la práctica clínica y en la parte de investigación. Porque si no, se crea una barrera y obviamente el paciente, el sujeto con el cual pretendemos desarrollar un proceso de investigación, obviamente por temores, por miedos, no pregunta. Y entonces esto es importante volverle a dirigir, ¿entendió usted la información? Para que nos haga la retroalimentación. Entonces, la información es un elemento fundamental, es el pilar fundamental para que el paciente pueda tomar una decisión. Y como decía el profesor, es fundamental crearle competencias. En la medida de lo posible, no hay blanco o negro, no es que o está totalmente con una demencia tal que le impide tomar la decisión, ¿verdad? Pero algún grado de cognición, de capacidad volitiva debería tener el sujeto para fomentarle en él e ir sacando cuáles serían sus expectativas, sus deseos. Que obviamente el consentimiento lo tomará su representante legal si ya se hizo el proceso judicial pertinente, por supuesto, pero deberíamos de fomentar, de potenciar las competencias de las personas para que ellos pudiesen, en la medida de lo posible, dar su asentimiento, aunque obviamente la representación legal pues, estará ahí plasmada, por supuesto. En materia de libertad, libre y voluntario, libre de influencias indebidas, la persuasión, la manipulación y sobre todo la coacción deben de quedar excluidas de todo proceso. En materia de manipulación no deberíamos de
minimizar los riesgos y expandir los beneficios de la investigación, porque vamos a crear falsas expectativas. Entonces, esto es fundamental, sobre todo cuando queremos hacer investigaciones, como se mencionaba, en poblaciones vulnerables que están con algunos requisitos legales, o condiciones legales en centros penitenciarios y demás, porque están bajo un régimen jurídico de protección. Entonces es distinto. Por ejemplo, en España los privados de libertad no pueden hacer huelga de hambre, ya el Constitucional dijo que están bajo una protección. Entonces ese derecho que tenemos otros de manifestarnos y hacer una huelga de hambre, en ellos, por estar en un régimen especial de protección, ¿verdad?, no pueden hacerlo. Entonces el balance entre derechos y deberes, pues obviamente es distinto. La capacidad de comprensión, por supuesto, la potencializar las competencias de las personas es fundamental. Son imágenes meramente ilustrativas, en personas adultas mayores, el nivel educativo, la capacidad de comprensión, los problemas de audición que acontecen, y no por la edad, por la vejez, sino obviamente que se van generando por la presencia de enfermedades crónicas y otras, y obviamente en los niños también tenemos que ir vigilando que realmente los criterios de inclusión y exclusión, para no generar discriminación, como mencionaba el profesor, que eso es muy importante, esa discriminación injusta. No se debe fomentar una discriminación injusta, sino más bien hacer una discriminación positiva, una discriminación justa. Que en una conversación con un magistrado le decía, es que hay discriminación justa e injusta, y no, toda discriminación es negativa. Bueno, en los servicios de emergencias tenemos que hacer discriminaciones justas, porque si no hay un infarto de una persona con gripe, ¿quién va primero? Hay un tipo de discriminación, obviamente por razones meramente técnicas. Bueno, en materia de consentimiento informado, son sumas las violaciones que acontecen. Y el consentimiento es una de las lesiones que más ocurren y que más que se detectan en los monitoreos. Eso ya está prácticamente de las desviaciones, errores que a veces con algún sentido y sin grado de conciencia en su redacción, en su forma, en la recolección de las firmas y demás, los investigadores incurren, y es muy importante tenerlo siempre en cuenta de que no suceda. En el caso de los menores, vean ustedes que es importante el apoyo emocional para los padres. Ya lo vimos en el ejemplo que nos ponía el profesor hace un momento, ya hay estudios en donde se señala que los padres llegan a percibir, a sentir temores cuando aprueban el que sus hijos participen en investigaciones biomédicas, porque eventualmente podría suceder ¿y se me equivoco? Y el sentimiento de culpa que se puede generar si llega a materializarse algún evento adverso. Es que yo lo hice partícipe de la investigación, ¿verdad? Entonces es muy importante siempre valorar todos estos aspectos, que el investigador, cuando trabaja con menores o trabaje con un representante legal, la parte de contención, ¿verdad?, para que no vayan a suceder sentimientos de culpa por si se llega a materializar algún evento o riesgo en el proceso de investigación. La ley 9234, Costa Rica, por supuesto, habla del consentimiento informado en dos poblaciones, en las personas que tienen una discapacidad, incapaces, no me gusta este término, pero bueno, y en las personas menores de edad, es un término meramente jurídico. Cuando se trata de personas menores de edad, pero mayores de 12, deberá de contarse con el asentimiento. Esto es lo que se conoce, y en España se le llama la famosa edad sanitaria. Hay una edad sanitaria para investigación y se han ido estableciendo, en base a la teoría del menor maduro y demás, edades para la interrupción terapéutica del embarazo, para el sometimiento de terapias de fertilización. Es la edad donde ya se establecen una serie de derechos y deberes jurídicos, que son los 18 años, pero para la interrupción o aborto terapéutico y otros, los 16,
y también para otros procesos de consentimiento en la parte asistencial. Pues nosotros lo retomamos y establecemos una edad de 12 años para que el menor dé su asentimiento. Y aquí esto es muy importante. En caso de que la persona menor de edad se rehúse a asentir, prevalece su criterio sobre el de su representante legal. Entonces, vean la capacidad, el poder de decisión que tiene un menor de edad de participar o no en un proceso de investigación. Por eso es fundamental que aquel elemento que les mencionaba de información esté bien adecuado, bien dirigido hacia la población a la que queremos incluir en nuestro proceso de investigación. Esto es muy importante. Obviamente, es importante la decisión de los padres, pero nos quedan, el doctor mencionaba 9 años, 10 años, si tiene 11 años y 6 meses, 7 meses. Entonces, estos elementos tenemos que analizarlos. Son objeto de debate. Para mi profesora, la doctora Andreu Martínez, en la Universidad de Murcia, el hecho de que el consentimiento en un menor de edad o una persona con discapacidad no sea suficiente es porque, obviamente, aparecen riesgos durante la investigación experimental y es necesario establecer medidas de protección adicionales, ¿verdad? De que realmente el conocimiento sea relevante, de que el ensayo no se pueda obtener por otros medios, modelos teóricos, modelos de computación, en modelos animales, y si es en modelos animales con la menor especie posible, en lugar de usar un perrito, de usar un primate, pues usar ratones o hacerlo in vitro. En conclusión, cuando tenemos o estamos frente a una investigación con poblaciones vulnerables, que vean ustedes, no es solo las típicas que decimos pacientes en gestación, niños, es que realmente todos nosotros en distintas condiciones podemos estar en uno o mayor riesgo de vulnerabilidad. Entonces, por eso siempre es que el Comité Ético-Científico analice y ponga en perspectiva. Valorar o ponderar, desde la teoría de la ponderación de Alex Roversi sobre derechos, hay muchas maneras de ponderar. Autonomía, el tipo de investigación, el riesgo-beneficio, entendido riesgo por la magnitud, la prevalencia de su aparición, el principio de proporcionalidad, eso es fundamental, el costo entendido integralmente, costo emocional, costo psicológico, costo físico, económico y social. El proceso de información, consentimiento, garantías y una serie de instrumentos que tenemos también que pueden ser aplicables cuando valoramos la aprobación de protocolos en poblaciones vulnerables, convenciones sobre derechos humanos y en este caso la de la Organización de Naciones Unidas sobre discapacidad pueden ser elementos importantes a valorar también. Muchas gracias.